Santos en Entrenamiento, donde semana tras semana estamos hablando de muchas cosas diferentes, la vida de los santos, el catecismo, para nosotros también entrenar en el camino a la santidad. Y como siempre, estoy aquí con Iris Chávez. ¿Cómo has estado, Iris? Súper bien, China, contenta de continuar nuestro estudio del catecismo, que es tan importante. Sabes que estaba hablando con alguien de la familia, que se casó a la familia, ¿no? Y me decía este muchacho que él cuando estaba pequeño estaba en las clases de catecismo, comenzó a leer más, hacía preguntas, nadie le pudo responder, y dice que dijo, no, ¿sabes qué? Aquí no saben, acá no saben, y que fue cuando se cambió de religión, dice, ¿no? Wow. Así que, bueno, tuvimos una conversación muy bonita, primero Dios que bueno, pueda regresar y todo, ¿no? Pero la gente necesita, China, que nosotros los católicos comprometidos les sepamos responder. Estuvimos hablando de los santos, estuvimos hablando de muchas cosas, ¿no? Y tengo una responsabilidad yo de saber eso, no de, quedarme así como que, yo tampoco sé, lo siento, no te puedo explicar nada, ¿no? Así que quédense con nosotros, continúen estudiando, saquen su catecismo, así como hemos venido diciendo durante todas estas semanas con ese formato de credo. Y bueno, a prestar atención. Y creo que es muy importante, Iris, porque a veces, por ejemplo, tú podrás decir, yo tan solo soy una esposa, mamá, bueno, pero eres la educadora de tus hijos. O en este caso, tú no puedes decir, ve a hablar con el padre tal. Correcto. O sea, no, te toca a ti. Dios te puso fe a ti en esa situación y es a ti que te va a rendir cuentas sobre esa persona y cómo respondió, ¿no? Entonces, lo que queremos aquí es que podamos entender más lo que creemos. Nadie ama lo que no conoce. Bueno, hoy vamos a hablar de algo bonito. Si están siguiendo el catecismo, va a ser el número 142 al 184. Y es la respuesta de Dios al hombre, ¿no? Hemos hablado como Dios se revela. Y esto es como un enamorado. O sea, llegó un momento, supongo en tu relación, que Ulises está detrás de ti. Bueno, ahora hay que responder. O no responder, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo Dios se sigue revelando y cuál es la respuesta del hombre a Dios, ¿no? Es bellísimo porque dice que Dios invisible habla a los hombres como amigos, lo cual no lo tendría que hacer. O sea, vamos a ver, Dios no tendría que hacerlo así, ¿no? Y movido por su amor quiere morar entre nosotros. Y mira qué bonito, dice, la pregunta es, ok, ¿cuál es la respuesta? La respuesta adecuada es la fe. O sea, el amor tiene que ser correspondido, o sea, tenemos que entrar en una relación con Dios. Pero ojo, el problema es que nosotros no sabemos qué es la fe. Decimos, yo tengo fe que mañana va a llover. O sea, eso no es fe. Okay, entonces hay que como que entender lo que realmente es la fe. Y quizás nos sorprenda, Iris. Mira lo que dice. Por la fe, o sea, cuando decimos yo tengo fe en Dios, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos sometiendo completamente nuestra inteligencia y voluntad a Dios. O sea, porque ponte a ver, si es verdad que Dios existe, entonces con mi inteligencia tengo que entender que Él existe, amarlo, pero también con mi voluntad, porque el ser humano es alma y cuerpo, creado en la imagen de Dios, que significa que tenemos inteligencia y voluntad. Entonces, la obediencia de la fe, decir, Señor, si es verdad que tú eres mi Padre, si es verdad que tú has creado todo para mí, entonces yo me entrego completamente a ti. Sí. ¿Ok? Obediencia de la fe, dice, debe ser la respuesta del hombre a Dios que se revela. O sea, la fe tiene que marcar nuestras acciones. No puede ser, Iris, bueno, ocurre, pero no puede ser que vivamos de una manera distinta a lo que creemos. ¿Okay? Correcto. Y eso pasa bastante, China, porque hay mucha gente que sabe que Dios existe, o sea, cree en Dios, pero realmente continúa haciendo su mismo, lo que se le da la gana, no busca la iglesia, no busca los sacramentos, hace con su vida lo que realmente, no lo que Dios quiere, sino lo que la persona quiere en sí. Entonces como que no es una respuesta completa a ese amor que Dios nos está dando. Y mira, la fe no es nada más creer que Dios existe, porque hay mucha gente que cree que Dios existe, como te decía, pero no vive adecuadamente. O sea, tu amor por Ulises, no es que tú dices, yo creo que Ulises existe. O sea, tiene que marcar tu vida. ¿Sabes qué? No sé si has escuchado este dicho que dicen que, yo soy espiritual, pero no religioso, ¿no? O sea, lo que quiere decir eso es que creen en Dios, pero que no buscan ninguna religión, que se quedan con eso. Y me encanta la respuesta de los exorcistas. No sé si las has escuchado. Dicen, ok, wow, también el diablo hace igual. Porque el diablo tiene conocimiento, total de Dios, pero hace lo que se le da la gana. Entonces como que
esta respuesta de sacerdotes exorcistas me encanta porque es una realidad muy clara, especialmente en nuestro tiempo, que está bien que sepamos de Dios, pero que también hay que ir rigiendo nuestra vida según su voluntad. Es un muy buen punto, Iris, porque es verdad, el diablo no cree que Dios existe, el diablo sabe, o sea, él sabe que Dios existe, pero ni somete ni la inteligencia ni la voluntad a Dios. Entonces no vivió por obediencia de fe, o sea que no es suficiente. Y por eso es que vienen los escándalos. ¿Okay? Escándalos viene porque hay una persona que dice que cree, pero vive de otra manera. Lo vemos en la iglesia, lo vemos con los políticos, lo vemos con papás, con sus hijos. Es bonito porque, y a veces es doloroso, hay muchos papás que quieren criar a sus hijos en la fe o como que enseñar una manera distinta para que no cometan los mismos errores que ellos. Y claro, una mamá me estaba comentando, oye, yo quiero hablar de mis hijos sobre el tema de teología del cuerpo, sobre la castidad, pero yo no viví eso y o sea, ahorita ella me puede decir. Y claro, para un niño pequeño debe ser difícil. Claro, yo siempre digo a los papás, tú le puedes decir, porque yo he pasado por esto, no quiero que tú pases por lo mismo. O sea, que sí tienes autoridad. Pero el joven, claro, también dice, ok, un momento, tú estás diciendo esto, pero estás viviendo lo otro. Entonces, lo que va al comentario es que la fe no es nada más creer en Dios, sino darle la obediencia, o sea, decir con mi inteligencia y con mi voluntad voy a vivir de una manera que realmente la gente puede decir, esta persona no tan solo cree, sino esta persona también, o sea, vive como si Dios existiera, o vive sabiendo que Dios existe, ¿no? Y mire lo que dice, qué bonito, obedecer en la fe, someterse libremente a la palabra escuchada porque es garantizada por Dios. Algunos ejemplos, Abraham. Me da risa Abraham porque uno se ve a Abraham y le dice Dios que Abraham, o sea, que saliera de su tierra a la tierra donde él le diga, ¿no? Pero no le dijo a dónde. O sea, no es que le dijo, mira, Iris, no vamos a ir a los Estados Unidos. Ahorita estamos hablando de una posible peregrinación. Y no es que yo te dije, vamos a ir a una peregrinación y tú, chévere, voy. Correcto. Ah, pero ¿a dónde vamos? Sí. O sea, vamos, no, pero una obediencia completa, ¿no? La Virgen María también. Y es difícil porque a nadie le gusta ser obediente. O sea, a uno también a veces le cuesta, ¿no? Nadie le gusta ser obediente. Pero la obediencia es una aventura, porque vamos a ver esto. Si Abraham no hubiese salido, él ya tenía como 80 y pico años, si él no hubiese salido de Ur de los Caldeos, no es por nada, hubiese sido un viejo más que murió entre los miles de más y ya. ¿Ok? O sea, otro más. Podemos ver el joven rico. El joven rico, Dios le propone, ven y sígueme. Y quería a Jesús, porque dijo, maestro, bueno, pero no obedece, no quiere, y se va triste, y no sabemos su nombre, terminó siendo un don nadie. La Virgen María, ¿ok? Si ella no hubiese obedecido, si ella no hubiese sometido con inteligencia, porque ella dice, ¿cómo va a ser? Ella quería entender. Y luego con la voluntad, he aquí la esclava del Señor, toda la humanidad hubiese estado en terribles condiciones. Es una aventura y te quiero preguntar a ti porque el matrimonio también es un camino de fe, porque tú sabes que tú amas a Ulises, Ulises te ama a ti, pero ahora, una vez que ustedes dan su consentimiento, están casados, ¿qué va a venir? No sabes. No sabes, ¿cómo es? Y es una aventura. Además, cuando lo estás viviendo según la fe, ¿cuántos hijos vamos a tener? No es algo que tú estás controlando. O sea, ¿cómo ha sido esa fe, no tan solo en Dios, pero también a nivel del amor en tu vocación? Bueno, precisamente estas palabras del numeral 144, porque uno se somete a esta verdad que está garantizada por Dios, China. Es que de todas maneras, ¿no? En el matrimonio, cuando te casas, la garantía no es la felicidad, no son los hijos, no es la casa, no son los viajes, la garantía es el cielo. Eso es lo que Dios te ofrece, ¿no? La garantía es la cruz. Eso está asegurado. Cuando uno se casa. De igual manera, cuando uno se casara, cuando uno es sacerdote, ¿no? O sea, la cruz y esa cruz que lo lleva al cielo. Y es que como que le va saliendo un amor a uno, al esposo, a la vocación, después si Dios regala a los hijos, a lo que uno va construyendo y logrando juntos. Así que es como que no de repente cae del cielo, no es como el maná que cae del cielo, ¿no? Sino que todo pues le va viniendo a uno va trabajando por eso. Así que bueno, va viendo la bondad de Dios en la vocación y se va dando cuenta que bueno, Dios quizás hoy le ha proveído, mañana uno no sabe, pero todo viene de Él, todo es para que nosotros hagamos su voluntad y eso lo llena, le da una
una felicidad. Gracias a Dios yo me siento tranquila, tengo paz. Y eso que, pues otra gente que tiene más cosas, pero que no tiene esa alegría, esa paz, esa felicidad, bueno, nos deja saber que realmente es simplemente siguiendo la voluntad de Dios que podemos alcanzar una vida así pues tan estable. Y eso es precioso porque yo estaba hablando sobre Santa Bernardita hace poco y su vida fue bastante interesante porque nació muy pobre, vivió pobre, no es que eligió la pobreza sino que le fue dada, pero una cosa que llama la atención es que ella vio a la Virgen y en el santuario de Lourdes hay un agua milagrosa. Ella muere de tuberculosis, tuvo asma terrible, cáncer de hueso, un tumor en la rodilla, ella nunca fue sanada de nada. Y todo el mundo decía, ¿cómo es posible que tú tengas tanta fe en Dios y tanta fe en todas estas cosas? Todo el mundo se está curando y tú no. Y dice, no, es que fue bonito. Dijo que la Virgen le dijo, no te prometo ser feliz en esta tierra, sino en la próxima, ¿no? Y ella, sí, es que mi parte de eso es esto. Entonces, claro, dice China, anímame, porque no es que suena muy emocionante, pero quiero decir, es una aventura, ¿no? Es una aventura, qué maravilla ya de poder ver a la Virgen. O sea, esta obediencia de fe, decir cómo Dios va a hacer los planes que hace, siempre va a ser mucho mejor y más grande de lo que no hubiésemos podido imaginar. Entonces, bueno, hablando de la fe, especialmente si leen la carta a los hebreos, insiste en la fe de Abraham. Dice, mira, por la fe Abraham obedeció y salió para un lugar que había de recibir en herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Eso ya lo dijimos, ¿no? Porque le dice, deja tu gente, tu familia, la tierra que yo te mostraré. No es que acá, ¿no? O sea, uno dice, no, mira, vamos a ir tal cosa. ¿Con quién, cuándo, dónde, cuánto dinero, dónde me quedo, tiene baño? No. O sea, uno quiere controlarlo todo, pero ven y salir, ¿no? Por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe a Sara se le otorgó concebir un hijo de la promesa. Y por la fe finalmente ofreció un hijo de sacrificio. Él dice, yo lo voy a ofrecer porque él es capaz de regresármelo. Y si no, bueno, también. Pero imagínate la fe de Abraham, ¿no? Una obediencia total de intelecto y de voluntad. Es increíble. Y nuevamente hay que revisar qué es la fe. Okay, quiero leerlo un poquito. Dice la Escritura, la fe es garantía de lo que se espera. Tú decías, o sea, garantía de que el cielo espera. Y la prueba en la realidad es que no se ven, ¿no? Entonces, a nivel teológico, la fe es un regalo, es una virtud teologal. Quiero leerles lo que significa. Esto me estoy saltando al Catecismo 1814 porque estamos hablando de la virtud de la fe, pero no más lo quiero leer. Es la virtud teologal, o sea, es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que hace? Por la que creemos en Dios. Lo primero es que creo en Dios y todo lo que Él nos ha dicho y revelado. O sea, eso es lo importante. Yo creo en Dios y todo lo que Él ha dicho y revelado. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hizo Abraham. Ok, creo en Dios, creo en todo lo que ha revelado y yo quiero vivir según esa fe. Nuevamente, no es fe de que las cosas van a salir como yo siempre quiera. La gente siempre dice, por ejemplo, y hay un balance allí, o sea, por ejemplo, oye, reza por mí que tal cosa. Tengo fe que todo va a salir bien. Bueno, tengo fe que se hace la voluntad de Dios. Y ojalá que todo salga bien. Sí. Ok. Bueno, nuevamente con la Virgen, ok, es precioso porque la Virgen hablan de dichosa la que ha creído. Ok, quiero leerles una cosa. Cuando la Virgen dice, ¿cómo va a ser si no conozco varón? Le explica el ángel, o sea, ella quiere entender. Y luego ella con su voluntad dice aquí la clave del Señor, hágase mí según su palabra. Bueno, cuando Isabel se encuentra con ella, le dice, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Hace como un año, estaba reflexionando sobre esto, y claro, uno piensa que Isabel está diciendo, bueno, dichosa la que ha creído, como que qué maravilla, pero es como un paralelo, porque su esposo no creyó. Okay, entonces dichosa la que ha creído lo que el ángel le había revelado, el ángel se lo reveló a él y por no tener fe quedó mudo, ¿sabes? Entonces es interesante que dice, bueno, dichosa tú, ¿no? Y es precioso porque María, la podemos ver, es el modelo perfecto hasta el último momento, porque nuevamente, no es que por tener fe, pensemos en la Virgen María, tuvo toda la fe del mundo, pero su hijo nace en un pesebre. Exactamente. O sea, nacen en un pesebre. Se van huyendo, se tienen que ir huyendo. Se tienen que ir huyendo, son inmigrantes, son pobres, porque cuando van a ofrecer el sacrificio en la presentación son 2 tórtolas, que de los pobres. Está ahí el pie de la cruz, ven a morir a su hijo, luego se tienen que quedar con San Juan, o sea... Sufrimiento, dolor. La mujer más perfecta, la criatura más perfecta creada por Dios, sin pecado original.
¿Y qué nos espera a nosotros, pobres pecadores? Exactamente. Sí, y yo a veces pienso también, porque nuevamente puede sonar fatal, y yo creo que un cristiano maduro lo puede entender, pero aquellos que están emocionados la fe leyendo el catecismo quizás dicen, oye, no, pero no es eso. Yo creo que la manera de ella ver las cosas es totalmente distinto. Uno ve eso, sufrimiento, dolor, qué terrible, pero en otra manera es redención, ayudar, acompañar, o sea, es una manera distinta, ¿no? Supongo, yo siempre doy este ejemplo, que no es nada agradable, entre comillas, dar a luz, o sea, sin embargo, yo no me puedo imaginar también la alegría que viene después, o sea que cuando estás pensando ahora que estás embarazada, en todas esas cosas, el parto es parte de eso, pero la alegría de lo que viene, entonces uno puede enfocarse, parto, o vida. O sea, depende cómo uno ve las cosas, ¿no? Exactamente. Creo que también. Una cosa bonita que dice el catecismo cuando habla de la fe, y esto viene de 2 Timoteo, dice, yo sé en quién he puesto mi fe. Entonces, hay gente que tiene fe en todo tipo de cosas, ¿ok? Pero habla aquí de creer solo en Dios, ¿ok? Catecismo 150 dice, la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios y donde uno le da un libre asentimiento a toda la verdad que Dios ha revelado. Y solamente Dios se merece esto. A veces nosotros ponemos nuestra fe en personas, ¿ok? Esta persona, muchas veces, a veces cuando la gente se casa, esta persona, me caso con él porque esta persona me va a hacer feliz. Bueno, sí te va a hacer feliz, muy bien. Pero esa persona no es Dios. Esa persona no puede llenar todos tus vacíos existenciales, ¿no? Pongo la fe cuando tengas este trabajo y luego tenés ese trabajo y te dices, o sea, solamente Dios se merece darle todo nuestro libre asentimiento, que Él tenga toda nuestra obediencia, todo, porque la gente a veces lo pone en horóscopos, que me dice este, que me dice el otro, y no se merecen eso. Yo creo que si uno pensara más en el rol de Dios en la vida, entonces no se decepcionara tanto en las demás, no se decepcionara tanto en otras cosas, porque tu confianza está bien puesta. ¿Sabes? Estaba leyendo un libro que es buenísimo, en español creo que se llama, se me olvidó, no sé. En inglés se llama Man's Search for Meaning, que es sobre como que un señor que se llama Viktor Frankl, yo me lo sabía en español, ya tengo que acordarme cómo se llama. Papi, si quieres me lo buscas. Man's Search for Meaning en español, para decirlo. Viktor Frankl es un señor que empezó una especie de terapia que se llamaba logoterapia. Y es sobre encontrar el significado de la vida. Y él estuvo en un campo de concentración. ¿Okay? En el campo de concentración había gente que llega a un punto, yo no me puedo ni imaginar vivir en un campo de concentración. El hombre en busca del sentido, así se llama. El hombre en busca del sentido. Pero este señor se dio cuenta que habían personas que llegó un momento que dice, ya, me rindo, se acabó, y ya. Y se morían mucho más rápido. Habían otros que tenían un sentido por el que vivir, y eso los ayudaba. Que igualito te pudieras morir por las condiciones, otra cosa, pero no es que se rendían. Y decían que a veces habían personas que decían, no, va a ser para ver a mi esposa, y eso ayudaba mucho, pero el problema de eso es que era, ¿qué pasa cuando sale y la esposa no estaba? Entonces hay que poner la fe, hay que poner la confianza, hay que poner toda la esperanza, ¿verdad? En Dios, que nunca va a fallar, o sea, el cielo es real, ¿no? Y creo que en todo esto, China, por eso es tan importante, bueno, el saber, el aprender de la vida de los santos. Porque son, o sea, estas palabras que estamos diciendo pueden sonar tan irracionales para cualquier persona. Es como que, ¿de qué están hablando estas? Se me hace demasiado, no tiene sentido, ¿verdad? Pero vemos la vida de los santos, vemos algunos cómo han sufrido, otros todo lo que han hecho, pero que son tan llenos. Y es cuando te das cuenta que esos son los ejemplos que tenemos que seguir. Y que al final tienen sentido, porque si esta gente fue tan feliz con todo lo que les pasó, por eso siento que la relación de amistad con los santos, muy importante, esencial en la vida de nosotros los cristianos, en ellos que ya lograron la meta, y nosotros que estamos luchando todavía continuamente por alcanzar esa meta, el entender la vida de ellos, porque cada uno con algo diferente, situaciones diferentes, pero yo creo que ahí es muy importante ver cómo otros han tenido fe, cómo otros han vivido su fe, para nosotros poder también imitarlos.
Y vamos a hacer pausa porque vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿no? Esto se llama santos en entrenamiento, entonces encarnarlo un poco. Me vienen dos personas a la mente, si tú tienes otro ejemplo. Una es de una esposa, se llama Elizabeth Lesieux, parece que ahora es sierva de Dios. No Lesieux como Teresita, sino no lo sé pronunciar, pero Lesseur. Súper católica, muy linda, casado con un señor que amaba mucho, pero el señor era ateo. ¿Okay? Entonces de Dios y de política no se podía hablar, pero era un buen hombre, quería mucho a su esposa. Nunca pudieron tener hijos, pero para ella luego empezaba a ser torturoso porque le hacía fiestas, hacía cosas y toda la gente súper vanidosa, no era su ambiente. Cuando uno es ateo, olvídate que uno cree en Dios. O mejor dicho, vas a poner tu fe en algo. Entonces casi siempre va ligado con un sistema político. Si te das cuenta, por lo menos los comunistas, los socialistas son ateos, pero toda la esperanza que ponen en Dios es en una forma política. Gobierno, exactamente. Sí, o sea que igualito creen. Entonces, claro, para ella es más difícil todavía porque era un comunismo, una cosa, y ella calladita porque ella no podía hablar de eso y ella se da cuenta cada vez que hablamos de esas cosas, o sea, más bien nos separa y ella amaba mucho a su esposo, pero tenía un diario, Iris. En el diario ella hablaba sobre lo que Dios le iba enseñando, entonces todo el amor que tenía por Dios lo expresaba, pero en este diario. Y ella empezaba a ofrecer sacrificios por su esposo, rezando por él, pero el diario se puede comprar, ¿okay? Es espectacular, el diario de Elizabeth Lesieux, bellísimo. Bueno, la cosa es que la mujer se enferma y se muere. El esposo, que la ama mucho, ¿okay? Está súper triste y empieza a leer su diario. Y al leer el diario, él se da cuenta, número uno, del amor que ella tiene por él, porque lo escribe, o sea, no es un resentimiento que sí, que no. Y de todos los sacrificios, y básicamente ella había ofrecido la vida por su conversión. Entonces él, de cierta manera, como que empieza a pensar, ¿será que murió por mí? Y tal. La cosa es, para hacer el cuento corto, que él se arrepiente y se hace sacerdote, Iris, se hace sacerdote. ¿Y por qué digo esto? Porque ella no vio los frutos. Ella vio cuando muere con un esposo que la quiere mucho, ateo, sin ninguna señal de lo que iba a ocurrir luego. ¿Ok? Y tú dices, ¿cómo ella pudo vivir con esa fe? El otro ejemplo que tengo, a nivel de lo que hablaba del campo de concentración, muchos saben de Maximiliano Kolbe, pero qué bárbaro, porque él le quitan todo, ¿no? Ya no tiene ni nombre, no es Maximiliano Kolbe, no es padre, o sea, es padre, pero no es que allí podía ser sacerdote, no se viste de franciscano, o sea, no puede, ¿no? O sea, lo reducen a un número. Cuando en el campo de concentración alguien se escapa, parte del castigo es agarrar 10 hombres X, que no son responsables de lo que ocurrió, y los meten en una celda de inanición, o sea, ahí se van a quedar muertos de hambre, se van a morir de hambre. Él no fue elegido. Otras personas fueron elegidos y un señor empieza a llorar y decir, mis hijos, mi esposa, y él, Maximiliano Kolbe, sale de la fila y dice, yo por él, yo tomo su lugar. Y dicen que todo el mundo estaba en shock porque, bueno, primero uno no se sale de la fila, uno no habla. Y él lo dijo, y lo que fue más curioso todavía fue que el guardia dijo que sí, porque ¿por qué tendría que aceptar este trueque? Dice, ¿cómo tú? Pero ¿no hubiese sido tú más útil sirviendo como sacerdote, quedándote allí con la posibilidad de que puedas salir y luego estás en una parroquia? O sea, ¿eso no hubiese sido una mejor ofrenda de tu vida? Pero él sabía que eso es lo que él tenía que hacer en ese momento. Y es precioso porque él va a morir, el último de ese grupo que muere, ayudando a esos hombres a rezar, a estar con Dios. Y muere en las vísperas de la Asunción, lo cual es precioso. Y este señor por el que dio la vida va a tener una conversión y un encuentro grande con Dios y estuvo en la canonización como Maximiliano Kolbe, es decir, se salvó. No, lo pudo haber salvado y se pudo haber muerto en el campo de concentración, porque... Pero tú dices, ¿qué hizo que Maximiliano Kolbe eligiera morir de una manera tan tremenda? Porque él estaba seguro de lo que le esperaba. Nadie va a hacer eso si la fe no es cierta, ¿okay? Nadie va a hacer eso si toda la vida no se ha vivido de una manera de que cuando llegue ese momento tú ya tienes la virtud de vivir así, ¿no? Entonces me parece dos ejemplos súper preciosos. Y esa parte me encanta que lo menciones, es un entrenamiento de toda la vida
para llegar al momento culmen en donde Dios nos va a pedir darlo todo, ¿no? Tal vez en cierta gente la enfermedad, alguna enfermedad, Sí, sí. o el no ver a algún ser querido padecer de algo, o el martirio en sí para algunas personas, o también ese martirio como que silencioso y lento que tu familia o tú literalmente te están matando. El partido de madre, sí. Te están acabando, no tienes fuerza, se te va todo, pero de todas maneras, o sea, te tienes que ir entrenando, ¿no? Para poder amar más, para que tu corazón se vaya haciendo más grande. Pero ese entrenamiento constante, el no renegar es muy importante. ¿Sabes qué? Íbamos saliendo de algo de cursillo de la iglesia y nos íbamos caminando al carro, yo súper cansada y yo, ay niña, ya no aguanto, estaba lejos del carro. Y me dice pobrecita yo, algo así como que dice un comentario, me dice, no mami, mira la Virgen, ahí está, y ella entregó a su hijo, así me dijo, entregó a su hijo y tenía que trabajar mucho y, o sea, me dijo todas las cosas por las que pasó la Virgen. Así que está peor la Virgen que tú, me dijo. Sí, Y yo me quedé, ok, sí, es cierto. No, pero es como que bello entender la vida de la fe de esa manera. Es que hay alguien que dio más, hay alguien que entregó más. Mi parte es muy pequeña, honestamente, comparada con otra gente, ¿no? Pero ese entrenamiento constante es muy importante. Yo estoy preparando una charla, que ya lo he dado, de santos en entrenamiento. Es que vamos en parroquias. Ok, estos son sobre los santos mártires. Y yo ya lo he dado varias veces, pero lo vuelvo a leer y yo, o sea, no puede ser. O sea, y son mártires, algunas, en otra ocasión podemos hablar de eso, pero Felicidad y Perpetua, que las dos eran mamás, o sea, y que se van a comer las bestias, y tú dices, pero cómo, y esta vida de fe, y es una vida coherente. O sea, si pienso esto, tengo que vivir de esta manera, que eso es difícil, o sea, porque uno es muy incoherente en cosas pequeñas, ¿no? Entonces esto es muy importante. Entonces, a lo que va todo esto es decir, ok, la fe es vivir de una manera coherente y ponerlo en solo Dios, que es el que se lo merece. O sea, a veces que es importante elegir políticos que puedan promover las virtudes, claro que sí, pero no son el Salvador. O sea, no son el Salvador. Que uno tiene que hacer lo imposible, claro que sí, pero no es nada más allí, ¿ok? O no es este actor, no es este político, no es esta persona, es Cristo, y Cristo va a utilizar sus instrumentos. Hay que poner los mejores instrumentos para que Cristo pueda actuar, sí, pero hay que poner la fe en Dios. Sin embargo, vamos a hablar de esto, o sea, no es tan solo creer en Dios, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿ok? Cristo, Dios, para el cristiano dice así, creer en Dios es inseparable en creer en aquel que la ha enviado, su Hijo amado. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el verbo hecho carne. Estamos en 151, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no es tan solo en un Dios, tú decías algo sobre espiritual, pero no religioso. Lo importante de eso, Iris, esta es mi conclusión. La gente a la cual lo dice eso es porque si soy espiritual, tengo los beneficios de una espiritualidad. O sea, tengo beneficio de que existe una fuerza, el universo, que vela por mi bien. Y, o sea, tengo como que los beneficios, como las comodidades o el confort de lo que puede dar un Dios. Pero como no tengo religión, no tengo las responsabilidades. Sí, de compromiso. Ajá, entonces tengo los beneficios. Sí, porque claro, ser espiritual yo vivo como yo quiera, pero ser religioso significa que yo tengo que también devolverle a Dios, o sea, mi corazón de cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, Cristo se ha encarnado y Él ha fundado una iglesia, ¿ok? Nos las ha dado, entonces, ¿cómo podemos vivir de acuerdo a lo que Él mismo enseñó? Y también, dice así, creo en el Espíritu Santo. O sea, no es tan solo creemos en Dios Padre, sino en el Hijo, también en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu, ¿ok? De hecho, dice 1 Corintios, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, la iglesia dice, no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, creer en Dios y saber en el Dios en el que creemos. ¿Ok? Esto es muy, muy importante porque no es una espiritualidad, no es una nube, no es igual Cristo que Mahoma, que Buda, que todos los caminos. No es igual. Entonces,
eso es muy importante, saber por qué creemos y en dónde creemos. Ahora quiero que hablemos un poquito sobre las características de la fe. Es que no pensamos en esto, pensamos en la fe como que la fe es creo en Dios o la fe es lo que yo deseo. No. Primero, y quizás más importante, la fe es una gracia. ¿Ok? So, la fe, por ser una virtud teologal, es algo que se nos ha dado. Sin embargo, vamos a suponer que yo te doy, no sé, un regalo, ¿ok? Y yo te lo doy y aquí hay $10,000. Si tú no lo abres, ahí se quedó, ¿ok? A veces uno piensa que cree en el Espíritu Santo y esto hablamos lo que es el Espíritu Santo, pero no es una posesión. No es que Dios nos va a forzar a creer, ¿ok? Es una gracia. ¿Okay? Entonces es un acto auténticamente humano porque Dios nos da esta gracia, pero también yo debo responder. ¿Okay? Y también, primero es una gracia, también es un acto humano, y también la fe y la inteligencia van juntos. Por eso que esta manera del credo es muy importante porque, como tú decías al principio, tenemos que entender en lo que creemos y por qué lo creemos. ¿Okay? Hay algo precioso, yo cuando era chiquita no prestaba atención, porque a veces cuando uno va a misa parece aerobics, ¿ok? Párate, siéntate, arrodíllate, mueve así y tal, y uno dice, ay, ¿para qué tanta cosa? ¿Ok? Yo sé que he comentado esto antes, pero cuando tuve una fase un poco de como búsqueda y eso, una amiga mía preciosa, cristiana, muy linda, estaba en una iglesia que era non-denominational, o sea, sin denominación. Oye, y era interesante porque eran como mesas redondas con café, había música, tipo un concierto, buenísimo. El pastor o alguien se paraba allí y era un estudio bíblico, buenísimo, súper chévere. Pero yo recuerdo, yo decía como que, ¿y dónde está cuando nos arrodillamos? O sea, ¿dónde está la parte así de como que, ok, y claro, en ese momento no entendía, porque yo no te podría decir, nosotros nos arrodillamos porque la Eucaristía realmente es Cristo, o sea, no. Pero una vez que yo decía, bueno, pero esto está chévere, pero ¿por qué aquí no? ¿Por qué en esto, en lo que yo he crecido, yo sentía que había un sentido más de como adoración? No tan solo alabanza, sino como adoración. Entonces, pues, ¿por qué me arrodillo? O sea, ¿por qué? ¿No? Entonces, claro, con la inteligencia uno va entendiendo los misterios de la fe y las cosas te van dando sentido. Tú lo hablabas con respecto a que si planificación natural, o sea, que tú no vas a poder vivir en obediencia en la fe si no conoces la fe, ¿sabes? Y no sé si en otras partes de tu vida también ha sido así, pero necesitamos entender, la fe necesita crecer, no es suficiente que nos los digan, porque a veces no nos dicen mal, o sea, estamos mal formados. Entonces, yo siempre he sido, bueno, a mí me gusta estudiar y tú has hablado también que a ti te encanta leer. Yo siempre he sido de los que me dicen una cosa, qué chévere, voy a averiguar. No me quedo con la duda. No, o sea, ¿por qué? ¿O realmente pasó eso? ¿O qué pasó? ¿O cuál es el contexto? O sea, no me voy a quedar, y no es por falta de fe o por dudar, sino es o sea, la fe busca conocimiento, esto van a decirlo los santos, o sea, la fe busca entender. Tú amas a Ulises, pero has tenido que conocerlo. O sea, no es suficiente que hayas dicho qué lindo es. O sea, tenés que conocerlo, entra eso, ¿no? Y es bello porque dice, creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que se revela y no puede engañarse ni engañarnos, ¿ok? Sin embargo, aquí me gusta, Dios nos da ayudas, ¿ok? Quizás nosotros no pensamos esto, Iris, pero es un buen punto en contemplar un momento. Cuando uno lee la Biblia, yo a veces le pregunto a la gente, ¿por qué Jesús hizo milagros? O sea, vamos a hacer pausa y vamos a decir, ¿por qué Él hizo milagros? Mucha gente dice que Él hizo milagros, bueno, para sanar a la gente. O sea, había una viuda, se había muerto el hijo y la resucita porque pobrecita la viuda. O el paralítico, lo ayuda porque pobrecito el paralítico. Realmente no fue así. Luego, cuando Él muere y asciende, los apóstoles también se les da autoridad a ese milagro, pero nuevamente no era para esa persona nada más. Cuando uno ve por qué Jesús hizo los milagros, es para que el milagro fuera el signo, para que tú dijeras, yo realmente soy quien soy. Si la gente hubiese tenido fe, o sea, si la gente hubiese dicho, yo creo que tú eres Jesús, o sea, sí, yo creo, no hubiese habido necesidad de un milagro. ¿Tú me entiendes? ¿Cuánta gente hoy todavía, Dios, si tú existes, dame una señal?
¿ok? Y si Dios te da una señal, no me gusta tentar a Dios, pero vamos a suponer que ocurrió algo así, no es para que te quedes con la señal, es para que crees en Jesús. Entonces los milagros es para mostrar que Él realmente tiene autoridad. De hecho, cuando Jesús está con el paralítico, Él le dice al paralítico, sus amigos han abierto el techo, han bajado el paralítico, ¿ok? Para que Jesús lo sane de su parálisis, ¿ok? Y cuando lo tiene al frente dice, tus pecados te son perdonados. Así hubiese quedado. Sí. Yo supongo que el paralítico hubiese dicho, ¿Qué? yo no te pedí eso, yo sigo paralítico. Pero dice que porque los escribe, los fariseos dicen, ¿y quién puede perdonar pecados sino Dios? Y dice así, Jesús a ellos, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, es decir, para que puedas creer, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. O sea, para que puedas tener fe. Entonces, y esto lo han dicho muchos santos, que a mí a veces me da rabia. Uno dice, Teresa Ávila decía, no busques experiencias místicas y cosas grandes. Dios me lo ha dado porque soy muy débil. ¿Sabes? Yo digo, entonces yo también quiero ser débil porque yo quiero tener esta experiencia religiosa. Pero ella decía, no, muchas veces los místicos que tienen esto, o sea, lo ideal sería no necesitar nada de eso, porque ya tú estás convencida de la presencia de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, eso es importante, ¿no? Pero me encanta que el Concilio Vaticano dice así, el asentimiento de la fe no es un modo alguno, un movimiento ciego del espíritu, no, inteligencia también, la necesidad de estudiar, ¿ok? Eso es muy importante. La otra cosa dice que la fe es cierta. A veces no lo pensamos, a veces, o sea, pensamos que la fe es como un paso ciego, que también, pero es cierta porque es cierto en quien nos los ha dado, se funda en la palabra misma de Dios, ¿no? Y esto es importante porque es cierta, pero como decía, hay que comprenderla, que el 158 dice, la fe se trata de comprender. Yo te voy a decir algo, yo cuando estaba diseñando y eso, a mí me encanta estudiar, y empecé a estudiar teología. También daba muchas charlas y creo que es bonito poder hablar de la experiencia de Dios, pero la gente quiere más que nada más nuestra propia experiencia. Tenemos que darle lo que hemos conocido. Entonces yo, o sea, fui a colegio católico, pero bueno, empecé a estudiar teología y te voy a preguntar si tú alguna vez has tenido experiencia así de estudiar más la fe y enamorarte más. Yo recuerdo que estaba en clase de filosofía y yo decía, todo lo que me estaban enseñando, yo cada vez que salía de la clase yo estaba como que, y la gente sabe esto, y tú sabes esto, y tú sabes esto. O sea, yo estaba, ha sido como que los 2-3 años más bellos de mi vida y de crecimiento, porque cada cosa que leía, yo estaba en shock. O sea, todo lo que decía me ponía, imagínate que todo está en blanco y negro y de repente entra en color. Y tú dices, pero esto es verdad. Y aprendiendo la fe y pudiendo articular las cosas, era sencillamente espectacular. Y yo sentí lo que dice San Agustín, dice, creo para comprender. O sea, yo creo y creo para comprender y comprendo para creer mejor. Entonces, es verdad que yo creo, ¿me entiendes? Pero quiero entender y quiero entender para creer mejor. ¿Te ha pasado alguna vez que has leído como que algo y se te enciende el corazón? Sí, fíjate que sí, pero es interesante porque es que como creo que uno tiene el deseo de amar más a Dios y va como que tratando de profundizar de cierta forma eso que uno cree. Y sí me ha pasado pues cuando comencé a leer más a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila, como ahí que iba profundo. sí, como que, porque yo hace ya un tiempo, ¿no? Es que eso, China, ¿no? Como que pensamos que para poder tener una buena vida de fe, las circunstancias tienen que ser perfectas. Oh, ya. ¿Ok? Ya. Entonces, tengo el chance de ir a misa todos los días, tengo el chance de rezar el rosario, la coronilla, el Vía Crucis, o sea, como que pensamos que, aunque realmente, bueno, por ejemplo, yo de casada, no es lo mismo que una religiosa. Claro. No tengo tiempo de estar 1 hora o 2 horas frente al Santísimo como lo como lo hacen algunas monjas. Mi alma lo desea, sí. pero simplemente no puedo, ¿no? Al menos en esta etapa con todos mis niños pequeños. Entonces, como que he ido pensando, no, bueno, quisiera hacer eso, no puedo hacerlo,
pero voy buscando a Dios en mis cosas labores diarias, en otras cosas, como una vida de fe como interior. Y entonces leyendo San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, y uno se da cuenta, wow, no soy la única, sino que hay otros santos que han también, y la circunstancia de cada quien es diferente. Por eso es muy importante formarnos, China, porque tal vez lo que aplica a mí no aplica a otra persona, porque es una historia diferente, es una circunstancia diferente. Y el Espíritu Santo, pienso yo, te va guiando hacia, si tu deseo realmente es decir a Dios, te va guiando, ¿no? Wow, quien tiene el llamado a ser más como misionero, de cierta forma encuentra esos santos, esa manera de ser misionero. Quien es más apto o apta a la vida religiosa, Dios va buscando una manera ok, en mi caso, bueno, mamá, por este momento, en esta etapa de mi vida, necesito más de una vida interior, no una vida. Y entonces Dios me lo concede y me va mostrando santos que también, o sea, me hace sentir mucho mejor, ¿no? De que también voy creciendo, voy profundizando, sin poder ir de misión, sin poder ir a meterme a algún lugar, ¿no? Para estar enclausurada ni nada. Así que eso es eso es precioso, Iris, eso es muy importante. Yo el otro día tengo un curso que se llama Orando con los Santos, y cada domingo, por 6 semanas, nos vamos enfocando en un santo distinto y la manera que nos enseña a rezar. Y yo doy el curso, pero también el Padre Juan y el Padre Guillermo dieron 2 clases del curso. Digo, qué bello, porque aquí está el Padre Juan hablando de los ermitaños, ¿ok? De la vida de soledad, de la oración de Jesús, de la necesidad de apartarse, de buscar el silencio, y eso es lo que... Hay un fuego en su corazón y es lo que Dios le ha inspirado y es lo que Dios le pide. Este domingo pasado tuvimos al Padre Guillermo hablando sobre San Ignacio de Loyola. ¡Qué sorpresa! Sí. San Ignacio de Loyola, el ejercicio espiritual, la necesidad de la misión, de salir, de evangelizar, y los dos están totalmente correctos. ¿Sabes? Pero como tú dices, cada quien, y ojo, si hay alguien que sabe demasiado de los padres del desierto, toda esa cosa que se ha formado del Padre Juan, si hay alguien que sabe cada detalle de Ignacio de Loyola, es el Padre Guillermo. O sea, van creciendo en su conocimiento de lo que Dios le va pidiendo. Y no significa que yo, Iris, tengo que hacer eso, hacer lo otro, hacerlo, porque a veces también eso nos confunde, ¿no? O sea, como que buscamos algo, pero no permitimos que el Espíritu Santo como que repose en nosotros, a cuál espiritualidad estamos llamados, o también, o sea, por ejemplo, el desear hacer cierta espiritualidad, pero si tu vida en estos momentos no te lo permite, entonces te toca formarte de alguna otra manera, pero eso te va como ese anhelo, ese despegue a algo bueno que tú quieres hacer, pero que no puedes hacer porque esa es la cruz, esa es la cruz. Y si tú aceptas eso, y si de todas maneras se lo ofreces a Dios y no en tu circunstancia, eso te va a abrir, eso es lo que me he dado cuenta, ¿ok? Yo lo he dicho muchas veces, quisiera andar en las clases de cursillo, quisiera andar aquí, quisiera andar ahí, pero no puedo, ¿no? Pero me he dado cuenta, China, es que ha sido tan hermoso como que ir profundizando en mi interior, ese amor que Dios me tiene, eso, ¿no? Como que interiormente nosotros tenemos algo tan grande, o sea, es que Dios habita adentro de nosotros, y ha sido, o sea, puedo tomar un retiro al año, y eso es lo que puedo hacer, pero me lo paso tan bien, como que estoy todo el año con el Señor, en ese retiro que puedo hacer al año, ¿no? Así que es hermosísimo. Busquen qué es lo que Dios les llama a hacer, permitan que el Espíritu Santo se mueva en ustedes, imiten a Jesús, y eso, bueno, la fe les puede ayudar a crecer mucho en eso. Y eso es precioso, gracias, Iris. Siempre me conmueve verte porque tú has pasado por distintas etapas, por mucho tiempo muy activa, esta manera muy activa de otro aspecto, cada quien tiene su temporada, ¿no? O sea, y tenemos que entenderlo porque comparándonos, tenemos que aprender de los santos, pero yo no estoy llamando a hacer la reencarnación de tal santo porque no creemos en la reencarnación. Entonces, esto es importante, ¿no? O sea, de decir en qué etapa estoy, cómo le puedo responder a Dios en la etapa que estoy, porque luego, tipo Elizabeth LeSue, puedo voltear atrás y decir lo que parecía. Todo esto era más bien arar la tierra, ahora ves los frutos de los hijos, o sea, que tu hija de 10 años te diga lo de la Virgen María, por un lado tú dices, oye, ok, está bien, pero... O sea, quiero decir, a ti te mueve y te dice, oye, ¿verdad? Pero
ella es capaz de responder de esa manera por todos los frutos que tú has puesto, ¿no? Y eso es precioso, ¿no? Y eso es lo bello, ¿no? Voy viendo en mis hijos cada uno de manera diferente con su personalidad y todo, cómo le va saliendo un deseo. Hasta mi niño JP, que tiene 6 años, ¿no? Ya sabe, él todavía no comulga, pero ya sabe que cuando vamos a misa, primero rezo con Lucas y después él viene y rezo con él, ¿no? Y es como un cierto tipo de comunión espiritual. Pero como que cada quien que permitir que vayan ellos profundizando en la fe, y esos son mis hijos, ¿no? Pero cada quien puede ir ayudando a sus hijos, dependiendo de la circunstancia, a otras personas que están alrededor de ellos a también buscar. Pero tú también te has dado la tarea de estudiar, es lo que quiero decir. O sea, tú puedes sembrar porque te has dado la tarea. Y uno puede decir, pero es que no me da el estudio, no sé leer. Bueno, para eso estamos haciendo estos programas, ¿no? Por la importancia de la fe en ese sentido. Unas cositas rapiditas. La fe tiene que tener libertad. Dice, el hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado. ¿Okay? Eso no significa que tú a tus hijos no lo vas a llevar a la iglesia medio obligado al principio, porque los tienes que hacer eso. Eso es otra cosa, no estamos hablando de eso, pero hay otras fees o versiones radicales de distintas religiones que la gente pues se convierte por espada. Okay, o sea, o crees en esto o te matamos. Pues la fe nunca puede ser así. O sea, Cristo invitó a la fe y la conversión, no forzó a nadie jamás. Y esto es importante. Un consejo para los papás rapidito: recen y pídanle a Dios que sus hijos también tengan que lo conozcan. Que no sea solamente yo lo hago por mis hijos. Le pido que les dé a ellos el don de la fe. Que no solamente sea por imitación ni nada, sino que realmente les nazca a ellos ese amor por Él. Sí, y eso hay que cultivarlo. Y eso hay que cultivarlo, es verdad, porque es verdad que al principio los niños, que sí la iglesia y tal, pero hay que cultivarlo. O sea, yo siempre lo digo, a mí me impactó mucho cuando tú estabas preparando a tu hija para la confesión, ¿ok? Y era precioso porque tú te fuiste con ella, léelo el hijo pródigo, le diste un anillo, o sea, es otra cosa para que ella tenga una experiencia personal con Cristo, ¿no? Entonces, hay que llevar a los niños, no le vas a decir a un niño, ¿quieres ir o no? No, o sea, es verdad que al principio puede ser así, pero como tú dices, ¿ok? Eso es importantísimo de crear esa relación personal. Rapidito, la fe es necesaria. Dice, sin la fe es imposible agradar a Dios, entonces la fe es necesaria. Y nada más quiero comenzar así que hay que perseverar en la fe, ¿ok? El combate, dice, combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe, dice San Pablo, ¿ok? Y esto es importante porque es como una planta, o sea, no es que, yo tengo fe, o sea, es como el amor matrimonial. Ok, yo amo a mi esposo, pero hay que cosecharla, hay que regarla. Entonces, ¿cómo estamos haciendo si no estamos visitando los sacramentos, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos estudiando el catecismo, si no rezamos el rosario, si no pasamos momentos en silencio con el Señor? Entonces, aunque es un don de Dios, se puede perder o te lo pueden robar. ¿Me entiendes? O sea, quiero decir robar en el sentido que vas poniendo tu esperanza en otras cosas y tu fe en otras cosas. Entonces, no, esto hay que perseverar en la fe, ¿no? En las distintas etapas de la vida. Es diferente como uno cree, lo que uno entiende de niño, pero no nos podemos quedar. Mucha gente fue al catecismo a esta edad y se quedó con el entendimiento de esa fe y ya son adultos y les parece la fe ridículo. Claro, porque tienen una fe de segundo grado. O sea, la fe tiene que ir creciendo, nuestro conocimiento de Dios tiene que ir creciendo a medida que nosotros vayamos creciendo. ¿Ok? Y por último, el 163 dice, la fe es el comienzo de la vida eterna. Podemos comenzar a vivir aquí, ¿ok? Lo que nos enseña la vida eterna. Dice, la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. O sea, es verdad, entonces vamos a ver a Dios cara en cara, pero ya podemos comenzar a vivir esa fe ahorita. Cuando decidimos, bueno, esto lo ofrezco a Dios, es porque creo que realmente existe y me quiero unir a Él. No tengo que esperar hasta que me muera para empezar esa unión. Así que muchas gracias, Iris. Esta discusión de la fe es preciosa porque quizá una buena pregunta es decir, ¿qué pienso yo que es la fe? Como decía, mucha gente dice, tengo fe que mañana va a ser tal cosa, tengo fe que te va a pasar. No, recordar que la fe es una gracia, una virtud teologal donde creo en Dios y
por obediencia de fe le respondo en amor. Con mi inteligencia, es decir, tengo que estudiar, ¿ok? Y con mi voluntad tengo que actuar. No se puede quedar aquí. O sea, son las dos cosas, ¿no? Y hay que alimentar la fe. Podemos ver, en conclusión, como está hablando de los santos, quizás sería bueno decir, ok, ¿por qué me llama tanto la atención este santo? ¿Cómo este santo vivió la fe? ¿Qué me quiere enseñar Dios a través de él? Como tú decías, en distintas etapas de la vida hay algunos santos que se nos acercan más que otros, ¿no? Entonces, ver qué me quiere enseñar Dios a través de estos santos. Bueno, vamos a concluir con una oración pidiéndole a Dios por un aumento en la fe. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad de conocerte. Ayúdanos a responderte con la obediencia de la fe, para que así con nuestro intelecto, con nuestra voluntad, con toda nuestra vida, te podamos responder con amor y así te demos gloria siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya saben, saquen su catecismo, repasen y espero que podamos vivir una vida más fructífera de la fe y lo esperamos el próximo domingo en su programa de Santo Entrenamiento en esta versión especial del Credo. Dios le bendiga. Bye bye.